Y la evolución en el tiempo demuestra que en general, en la mayor parte de los países, salvo algunas excepciones, todos tienen más plata. Todos reparten más de la torta de la nación al sector justicia, pero en no todos los casos eso se traduce en mayores niveles de predictibilidad, medidas respecto de las tasas de apelación y de revocación entre las dos instancias, o en mayor cantidad de producción judicial medido parcialmente por el tema de las sentencias o de los juicios que se terminan, pero que no se ejecutan, porque al final desde la perspectiva del ciudadano eso es un dato muy importante tener en cuenta. O sea, yo cuando planteo una reparación civil, el juicio para mí termina cuando me pagan la reparación. Pero esto no mide eso, simplemente acaba en un producto intermedio, que es la sentencia o cuando ya el juez decide que usted tiene que pagar. Pero donde realmente el ciudadano se siente satisfecho es cuando le pagan, ¿no? Esa es una área del trabajo que no se ha investigado, pero aún así muestran algunos datos interesantes que pueden ser útiles, ¿no? Y quizá una de las cosas que se pueden empezar a hacer es empezar a mirar, correlacionando ciertas variables, dentro de cada uno de los países, cuáles han avanzado más y cuáles han avanzado menos contra sus propios estándares, contra sus propios patrones de cómo empezaron en el año 2003, cuando se inicia la serie de este trabajo. Y ya para terminar, por ejemplo, ahí lo que se revela es que en el caso de Chile y el caso de Guatemala valdría la pena mirar qué es lo que está pasando, porque de repente se puede aprender cosas que se puedan adaptar o extrapolar, porque en el caso de Chile, su nivel de la atención a la demanda medida por el tema de la capacidad de gestión de los expedientes que ingresan en el año crece, y eso se hace a lo largo del tiempo, pero a lo largo del tiempo también el costo medio de cada una de esas intervenciones se cae. Pasa lo mismo también en Guatemala. En los otros países no es así. En varios de los otros países, claro, hay más plata, hay más producción, pero cuesta más caro, ¿no? Entonces ahí hay, en un escenario próximo de mayores restricciones fiscales, esos datos resultan interesantes. Y finalmente, para terminar, solamente voy a presentar ese diagrama, que quizá es algo que ustedes lo han mencionado y que el estudio trata de recogerlo. Hay un severo problema respecto al tema de la relación con las autoridades del Poder Legislativo, con las autoridades del Poder Ejecutivo, como les decía, con un primer tema comunicacional. O sea, todos los países de la región, en muchos casos apoyados fuertemente por los gobernantes internacionales, están reestructurando sus procesos presupuestarios. ¿Eso qué significa? Que están pasando de un presupuesto que están tratando de pasar a partir de operaciones pilotos con mayores o menores énfasis, de un presupuesto inercial, de un presupuesto incremental a un presupuesto orientado a productos y resultados. Y entonces ahí viene la principal complicación. Eso exige niveles de planeación, exige niveles de tener programas tácticos a mediano plazo, saber qué cosas se va a hacer en términos concretos en predictibilidad, en acceso a la justicia, en celeridad procesal, pero no discursos legales o políticos, sino datos. ¿Cuánto se demora ahorita un expediente judicial en promedio en ser procesado? Ok, ¿con cuánta plata lo podemos bajar a cuánto? Esas van a empezar a ser la lógica de las discusiones presupuestarias, al menos en todos estos países analizados de aquí en adelante. Y la pregunta va a estar si es que el sector justicia tiene las capacidades, las informaciones, tiene esta visión para poder empezar a tener una relación un poco diferente con los otros actores presupuestarios como la que ha venido teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson, por tu intervención. Siguiendo la misma dinámica del panel anterior, abrimos la discusión y cedemos la palabra al señor José Casas, magistrado del Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, yo quiero agradecer muy especialmente la invitación del CEJA, de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, la persona de Rafael Gutiérrez, que me hizo la invitación, a pesar de que en este momento estoy cancelando compromisos, no podía faltar, al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Río Negro, este magnífico anfitrión. Voy a decir una cantidad de cosas que quizás ustedes no estén acostumbrados a escucharlos de alguien que proviene del Poder Judicial. Lo importante es que no maten al mensajero, o sea, yo en la facultad terminado como profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires de Finanzas Públicas y Derecho Tributario, o sea, explicar algún tipo de realidades. La primera observación es un poco crítica, pero no es a su vez un disparador para hacer un posterior análisis a los asistentes locales. Pensamos de que estos indicadores no son homogéneos, por lo menos para la realidad argentina. De los 12 países que se han compulsado, salvo Venezuela, que es un modelo sui generis federal,
La Argentina es un modelo federal en el que coexiste una justicia federal y una justicia local. Las justicias locales y de algunas jurisdicciones son verdaderas cenicientas. La justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo menos a nivel de retribuciones, es privilegiada o es una verdadera princesa, o sea que no tenemos esta situación de justeza presupuestaria, debemos señalar. De todos modos, es importante hacer análisis argentino. O sea, me parece que la Junta Federal de Cortes y la FAM tendrían que tener una reunión para trabajar con los indicadores para ver cuál es la realidad argentina, porque también tenemos que medir el producto final y en qué podemos mejorar. Yo, un poco así como introducción, diría que la distribución de los recursos en todos los países la hace en un determinado porcentaje, quizás 2/3 el mercado. Y en 1/3 o un poco más, hoy a través de un Estado que ha dejado de ser abstencionista para ser marcadamente intervencionista, a través del Estado. Y que esta asignación de recursos a través del Estado se hace en la discusión presupuestaria, que es la gran paritaria nacional, en definitiva, por lo menos en el orden nacional. También en la aprobación de los presupuestos de las 24 jurisdicciones locales y que compiten las necesidades que expresan los legisladores en diversos sentidos. Quiero aclarar algo, que a veces con la justicia es un poco injusto, más allá de que la percepción que se tiene de la justicia es una percepción muy baja de calidad de la justicia en el caso de la Argentina. O sea, estamos, según los indicadores, alrededor del 20% sobre un valor 100, la confiabilidad de la justicia y la previsibilidad de la justicia. En algún sentido va mejorando por una buena imagen de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero cuando entramos en la negociación, yo lo que señalaría es que hoy el tema sendístico está encarado por gente que viene del campo de las ciencias económicas. Las ciencias económicas tampoco es una ciencia exacta. Quiero aclarar que en la Argentina el primer profesor de finanzas públicas fue un abogado de la Universidad de Buenos Aires, José Antonio Terni. Fue ministro en 3 oportunidades de la Nación y Hacienda, o sea, tenía que manejar los recursos, no era Ministerio de Economía. Cuando llegaba tarde a las reuniones de gabinete, cuando la Constitución prevía antes del 98 que solamente había 5 secretarios ministros, decían, hacen mal en comenzar la reunión de gabinete, pues se están gastando en tostadas, en manteca y mermelada, y ustedes son todos funcionarios de los gastos, los otros 4 ministros, el presidente, y yo soy el único de los recursos. O sea, cualquier medida tiene que hacerse con mi consulta para saber el estado de ejecución de la partida presupuestaria. O sea, también los abogados hemos abordado este tema. Yo creo que a veces los índices y las comparaciones sirven para mostrar de todo menos lo más interesante. Algunos dicen que lo mismo ocurre con las bikinis. Yo creo que es un chiste muy machista, lo dejaría de lado. Pero generalmente tengo una polémica con mi hijo que es profesional en ciencias económicas y él me dice, no, los balances son exámenes. Yo toco las amortizaciones, por un lado, o si no, en lugar de tocar las amortizaciones, la evaluación de inventarios y altero el cuadro de resultados. Y dice, no, pero es exacta la matemática. Y yo, cuidado, porque dice, siempre 1 más 1 es 2, y yo le digo, cuidado, con la teoría de los conjuntos, una banda de gaviotas más una banda de gaviotas sigue siendo una banda de gaviotas. A lo cual nosotros podemos responder, desde el punto de vista dialéctico, también un conejo más una coneja no son 2 conejos sin infinidad de conejos. O sea, esto no es evidentemente una ciencia exacta, tenemos que discutir. Yo creo que las provincias argentinas en general, la justicia es la cenicienta, y además es la cenicienta, y hacen mal los gobiernos en colocar la posición de cenicienta, porque la mayor litigiosidad la generan el Estado Nacional y los Estados provinciales.